Califico el momento como de un momento de grave ataque planetario, global, a los derechos humanos, y estamos en peligro de retroceso muy serio. La cultura de la cancelación, le llaman ahora mismo la cultura de la cancelación. Todo lo que no les gusta lo cancelan, lo sacan del tiempo histórico en el que han sucedido las cosas y automáticamente pues construyen un relato que es ahistórico, un relato presentista, un relato, ahora también se le califica de adanista. Parece que el mundo ha empezado ahora mismo. Bueno, estamos viendo un ataque muy serio. ¿Qué es lo que sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos? Hombre, pues que es el paradigma. Es decir, no se puede plantear hoy ninguna democracia con un mínimo de reconocimiento democrático si no tiene incorporada la Declaración Universal de Derechos Humanos y su aplicación en el derecho positivo y su interpretación con arreglo a los tratados internacionales. Es una declaración que afecta a las personas, es decir, en el propio preámbulo de la declaración se habla de la dignidad intrínseca de las personas y de los derechos intrínsecos que han de reconocer los estados, los grupos, las personas, los partidos, etcétera. Los tienen que reconocer, pero esos derechos son de la persona. Nace una persona, los traen al mundo y a partir de ahí los estados tienen que reconocer esos 30 artículos que son además indivisibles. Y esto es muy importante porque hay gente que dice, no, vamos a hablar de derechos económicos y sociales. No, mire usted, hay que hablar de los derechos también civiles y políticos. El artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacemos libres. Este es el primer atributo del artículo 1, ni más ni menos, de la Declaración Universal. Que la palabra universal, insisto, es para todas las personas en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que quiere decir la palabra universal. Todas las personas, todo momento, todo lugar. Todos los de la órbita soviética, que nadie lo olvide, que se abstuvieron, pues porque lo consideraban pequeño burgués, porque lo consideraban, en fin, que era una declaración del individuo y por lo tanto no respondía a su discurso de clase, etcétera, ¿no? Pero claro, es que es una declaración del individuo, es de la persona, no es un reconocimiento a la persona y al valor de la persona. Y la dignidad intrínseca es la dignidad interior y se tiende a confundir con la dignidad para sí. Es decir, hay una dignidad en sí, es decir, que uno tiene según nace, y hay una dignidad para sí que es las condiciones de vida en las que uno quiere vivir. Cuando nos hablan de derechos colectivos que se oponen a los derechos individuales, no, eso no es articulado. Tú tienes derechos individuales y luego puedes ejercer
derechos colectivos, pero no aplastando los derechos individuales. No hay contradicción con el derecho de una persona a tener una identidad. Yo puedo tener una o 20 identidades, o sea, puedo tener una religión, pues una tradición étnica, cultural, puedo tener una orientación sexual, puedo tener... Vamos a ver, el ser humano es como un caleidoscopio, tiene muchas identidades, ¿eh? A mí me gusta más hablar de personalidad, más que de identidad, es decir, porque es la cualidad que tiene, las cualidades que presenta una persona. Pues muy bien, mire usted, yo tengo 20 identidades. El problema no es tanto la identidad como el identitarismo. Es decir, construir una ideología en base a una identidad, que eso han sido todos los nacionalismos y todos los sismos que uno se pueda imaginar, que aplasten eh, la singularidad de la persona y sus derechos inherentes. Este es el punto. Yo vengo al mundo y tengo valor, tenemos todos el mismo valor. Y como tenemos todos el mismo valor, todos crecemos, debemos de vivir en libertad. Y como vivimos en libertad, somos iguales ante la ley y además reclamamos igualdad de oportunidades. Los discursos de odio de la naturaleza que sean, porque este es otro grandísimo error. Se habla de discurso de odio racista. No, pero hay más cosas. Puede haber discursos de odio racista, discursos de odio por integrismo, discursos de odio de muchas naturalezas, donde tú hostigas a una persona por su opinión, por su ideología, por su orientación sexual, por lo que sea. En definitiva, tanto discurso de odio como delito de odio, del que hemos hablado muchas veces, es ni más ni menos que la protección. Son términos, son conceptos fenomenológicos que describen fenómenos amplios para proteger precisamente las libertades y derechos proclamados en la Declaración Universal, que hay un intento de deslegitimar precisamente por la cultura de la cancelación la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, diciendo que es eso, una declaración liberal, que es una declaración eurocéntrica, que es una declaración de los blancos, que es una declaración de los heteros, pues yo qué sé, dicen cantidad de cosas así, pero que todas van apuntando a una deslegitimación de lo que se ha convertido en un paradigma y una auténtica muralla precisamente para todos los populismos identitarios, para sean nacionalismos, populismos, comunismos, nazismos, fascismos, lo que quieras. Lo que se está produciendo es, en base a una falacia, que es eso de la cancelación, un ataque a los derechos humanos. Todos aquellos que quieran plantearse un proyecto totalitario, lo primero que tienen que hacer es atacar la raíz de todo. Y atacar la raíz de todo es atacar la persona, su valor, su dignidad y, por lo tanto, el tronco sobre el que se construye, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos, lo bueno que tienen es que son nuestros, que son de las personas y que nos permiten una bandera común, por encima de las ideologías. Pero el discurso que estoy planteando aquí molesta mucho porque es que parece que solo son unos colectivos y no es universal. No, mire usted, es de todas las personas, porque precisamente el crimen de odio, lo que hace el crimen de odio no es que se odie, es un término fenomenológico, es un crimen cometido por intolerancia hacia la condición de una persona, hacia la condición humana de una persona. Entonces, si usted tiene intolerancia hacia mi discurso ideológico y me mata, pues ha cometido un crimen de odio. O sea, no hace falta, si usted tiene intolerancia hacia mi color de piel, pues ha cometido un crimen de odio hacia mi orientación religiosa, pero también hacia mi posición ideológica, o mañana hacia mi condición genética, o pasado hacia mi lengua, o pasado, en fin, se pueden ir dando pues ese poliedro de muchas caras de la intolerancia, que es la negación del diferente, del diverso, de la persona con sus diversas manifestaciones de la condición humana. Entonces, ¿qué bandera hay que levantar? Y va a ser dura, porque además hay muchos medios de comunicación muy interesados en la polarización, en enfrentar a unos colectivos con otros o dividir los colectivos, que esto no lo ven.
que no ven la importancia de proteger universalmente a la persona en su condición. Y entonces dicen que no, que es que los crímenes de odio, pues es un crimen de odio para proteger a determinados colectivos y otros no. Y entonces no, ahí no jugamos. Ahí no jugamos, ¿por qué? Porque precisamente el crimen de odio lo que hace es atacar la universalidad de los derechos humanos. Entonces hay que no solo enseñarlo, sino que hay que pelearlo. Esta va a ser la gran batalla, la protección universal de la víctima de los delitos o crímenes de odio, como se quiera plantear. Y esa va a ser la bandera. Y la bandera es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Irrenunciable, universal, indivisible, a la que tenemos que agarrarnos para progresar de manera efectiva. Efectivamente uno se pregunta hasta qué punto hay unas agendas que están ocultas en esa defensa reivindicativa de derechos que son incuestionables, pero que se aprovecha quizás para meter allí unas cuñas que son de otro palo, ¿no? Y que van más bien en contra de Occidente y en contra de la democracia, porque al final ir en contra de la democracia es ir en contra del imperio yanqui, ¿no? Es ir en contra de los Estados Unidos. Pues por los Estados Unidos, el principal producto de exportación de los Estados Unidos a partir de fundamentalmente de los consensos globales, del orden global que se crea después de las guerras mundiales, es el principal producto de exportación fue la democracia, ¿no? Entonces, acabar con la democracia o hacer mella en la democracia es ir en contra de Occidente, es ir en contra del dominio de los Estados Unidos, y allí hay una razón, digamos, geopolítica, ¿no? Meter cuñas en ciertas agendas, ¿no? Que son incuestionables desde el punto de vista de lo reivindicativo, ¿no? Pero que uno se pregunta hasta qué punto están haciendo mella y están metiendo elementos que no son propiamente de esa agenda. Creo que esto hay que analizarlo en el marco del fin de las ideologías. Y de alguna manera hay que relacionarlo con el fin de las ideologías que conocían, ¿no? De las ideologías tradicionales de derecha e izquierda, ¿no? Cuando se da ese proceso del fin de la historia tal como la conocíamos, que es el fin de las ideologías tal como las conocíamos, las sociedades dejan de estar alineadas o aferradas afectivamente a doctrinas ideológicas y empiezan a buscar aferrarse a identidades. Entonces, el tema deja de ser mi búsqueda de espacio donde yo me siento cómodo, ya ha dejado de ser el partido político con el que yo siento afinidad intelectual y siento afinidad de ideas, ¿no? Y empieza a ser un espacio que se parece mucho a mí, ¿no? Y esto puede ser la homosexualidad, el movimiento LGBT, puede ser la negritud, el sentir orgullo por ser negro, todo este tema de las generaciones, ¿no? Que si soy millennial, que si soy boomer, que si soy generación X, y eso me enfrenta a unos con otros. Yo siento, empezamos a alinearnos o agruparnos de una manera mucho más emocional y mucho más identitaria, más en esa búsqueda de espacios que hay que son estrictamente parecidos a mí. El hombre, cuando dejó de aferrarse a las ideas para aferrarse a un estudio antropocéntrico, ¿no? Es la antropología de sí mismo, de conocerme mejor.
y quererme más y verme más hacia adentro, más egoísta también, si se quiere. Lo que está más de moda, digamos, son los islotes, la pertenencia a unos islotes de identidad a los que yo reacciono con una afinidad muy emocional. Y la cultura de la cancelación tiene que ver con esas respuestas muy emocionales a los planteamientos, a cualquiera. Yo reacciono con ira, con una ira poco explicable si no es desde la perspectiva emocional. Creo que esto son amenazas serias a la democracia, mucho más serias, ojo, que las que representan las redes sociales, que creo que se han visto equivocadamente, se han juzgado como las culpables de lo que no son culpables, sino que son simplemente transmisoras de un fenómeno que es social y que tiene sus raíces en el fin de las ideologías como las conocían. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están orquestando incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles.